Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva cápsula drop del laboratorio de Juan, hoy sábado 3 de enero de 2026. Yo soy Juan González y ya sabes que en este formato, sin editar, sin guión y sin complicaciones, y que puedo publicar desde cualquier sitio, te hablo de noticias, novedades, curiosidades, reflexiones y en definitiva todas aquellas cosas que yo sé o imagino que te pueden interesar. Fíjate, hoy he salido con las de North Face Vective Pro 3, una zapatilla que la verdad ya solo en el plano estético es increíble. Es una zapatilla que llama muchísimo la atención, la has de mirar, te has de fijar en ella porque sí o sí es una zapatilla muy llamativa. Y no será por la combinación de color que hayan hecho aquí ahora un alarde cromático, ¿no? Porque es una zapatilla completamente en blanca y que a priori podría pasar muy desapercibida, pero oye, es que es tenerla en la mano, fijarte en los detalles y prácticamente enamorarte a primera vista. Sí que es cierto que es, si ya hablamos de algo, bueno, vamos a decir superficial, como es la estética, que dices, bueno, pero hombre, no nos hables de estética porque eso es muy personal. Sí, bueno, pero oye, ahí está, llama la atención. Y fíjate que a mí la edición, la Flor Alpina, que presentaron en UTMB este pasado año, en 2025, me pareció mucho más bonita. Tenía ese toquecito, sí que es cierto que la base era completamente blanca, pero tenía los cordones rojos, esas florecillas ahí en los termoencolados. Bueno, tenía otro toque. La verdad, a mí me gustaba mucho. ¿Era un poco extremada? Sí, bueno, al igual que la mochila con esas flores o los pantalones con los floripondios, ¿no? Pero bueno, no sé, me resultaba atractiva. En este caso, pues yo tengo la unidad completamente en blanco, pero ya digo, es que visualmente, en lo que es ya, si entramos ya en lo que es el plano técnico, es espectacular. Ahora te hablaré de ella, ¿eh? Aquí lo que quiero es darte esos 4 apuntes, esas 4 ideas generales de lo que es la zapatilla. No quiero abundar en una review sesuda, sino darte esas 4 trazas para que tú la tengas en mente si quieres ir dándole un ojillo. Y sí que es cierto que más adelante, pues sí que publicaré algún contenido un poco más exhaustivo, más en profundidad, para ya que puedas ver ya un poco más eso, más al fondo. Pero bueno, quiero que este podcast sirva como de apunte o de lo que me ha llamado la atención, lo que me ha gustado, esas sensaciones, ¿no? A mí me gusta mucho plasmar esas sensaciones que siento. De hecho, fíjate que, bueno, ahora estoy grabando por la tarde, pero esta mañana, hoy sábado, en la salida he ido haciendo publicaciones, esas stories, y en un minuto iba explicando partes de la zapatilla, curiosidades, y fíjate que este tipo de contenido, que es efímero porque dura 24 horas, pero funciona muy bien, porque son reviews o micro reviews de cada parte de la zapatilla en la que puedes plasmar las sensaciones en ese momento. Y para mí es muy importante recoger esas sensaciones en ese justo momento. Por eso en parte yo llevo mi pequeña grabadora en la que ahí voy volcando todo eso. Luego ya cuando llego a casa lo escucho, lo pongo en orden, tomo mis notas, relleno mis fichas, etcétera, ¿no? Pero fíjate, que no quiero enrollarme demasiado. Una zapatilla que en mi número 44 y medio, fíjate que me llegó en 44 y medio y pensé, ya se han equivocado, me han mandado medio número más. Oye, pues bendito error, porque, o sea, me va muy bien. Realmente, menos mal que se equivocaron y me han mandado ese medio número más, porque, oye, perfecto. 318 gramos. Es decir, está muy bien de peso en ese 44 y medio con el volumen que tiene la zapatilla. Por eso es una zapatilla que, ya no solo por lo gordota o no que pueda ser la media suela, sino por todo lo que lleva. Ahora te pasaré a explicar. Un drop 6, con lo cual le puede contentar prácticamente a cualquier persona o casi a todo el mundo. Y sí que es cierto que crece 4 milímetros en perfiles. Todo y que, ojo, no tiene unos perfiles enormes, 37-31, o sea que vamos a considerarlos como medios altos. Viendo lo que hay hoy, lógicamente. Y el precio, eso sí, bueno, como en todo el club este del carbono, de las zapatillas con placa de carbono, etcétera, tope de gama, competición, etcétera, 250 euros. Bueno, es así. Vamos a ver, por ejemplo, en el Upper a mí lo que me ha llamado mucho la atención es lo ventilada que es la zapatilla. De hecho, estos días, como está haciendo bastante frío, por lo menos aquí en la tropical Barcelona, entiendo que en otras latitudes, en otras partes de nuestra geografía, si hablamos de España, pues también está haciendo bastante frío. Muy ventilado, entra ahí el aire como Pedro por su casa, en un entramado plasticoso, es decir, se puede llegar a ensuciar, pero no se queda como muy incrustada la tierra, el polvo, etcétera, porque tiene un recubrimiento. Cuando lo miré con microscopio, tiene un recubrimiento los hilos
de lo que es una especie de plástico, ¿no? Con lo que no tiene simpatía al agua, no absorbe y además pues ese polvo queda ahí, vamos a decir, superficial encima de esa cobertura plástica. Así que muy bien, y ya digo, en una sola capa, no tiene forro interno, con lo cual el aire entra, sale, el agua igual, entra, sale y bueno, muy bien, y da esa sensación de ligereza, etcétera. Algo que me ha llamado la atención es la cordonera, que está realmente concurrida. Es una cordonera que es como el camarote de los hermanos Marx. ¿Para qué tanto ojal? 7 ojales más el adicional. O sea, es una barbaridad. Y es una barbaridad a tenor del resultado que da. Porque es decir, el pie al final se acaba moviendo. Tienes la sensación de que de atrás del calcáneo se te mueve. De la caja talonar se te mueve. No te queda fijado. Por varias cosas. Uno, por la ausencia prácticamente nula de un acolchado, más o menos, alrededor de todo el collar, solo tiene una presencia, no te diré testimonial, o sea, tiene su cierta presencia, su entidad, pero la parte trasera, lo que es la zona de Aquiles, pero alrededor, desde donde acaba, por decirlo así, la cordonera, desde el último ojal hacia debajo del maleolo, ahí prácticamente no hay acolchado, entonces queda eso un poco sueltecillo, y lo que al final te obliga prácticamente es a recurrir al último ojal adicional. Yo desde luego lo recomiendo. Claro, ya te convierte ahí, o sea, ya implica tener 8 agujeros. Pero claro, es recomendable por eso, por evitar ese movimiento y también por limitar ese cordón extremadamente largo. Es un cordón larguísimo. ¿Dónde vas con ese cordón? Pero bueno, yo ahí utilizando ese ojal adicional ya te queda el pie más sujeto, no se te mueve tanto de atrás y limitas ese cordón tan absurdamente largo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, puesto que tienes que utilizar ese ojal adicional, oye, pues no metas 7 ojales. Mete 5, mete 6, los espacias más, facilitas el ajuste y al final, pues el adicional. Entonces ahí yo es lo que he visto que no me acaba de gustar. Esa tan sobrepoblación de cruces. Para el final, nada, es decir, como se suele decir, para este viaje no hacían falta alforjas, ¿no? Un poquitín sería eso. Y como digo, el pie se mueve debido a esa falta de acolchado. Pero bueno, eso sería ahí un poco lo que yo señalaría en cuanto al upper. Mediasuela, bueno, aquí sí que hay bastante tema. Es una mediasuela que tiene mucho componente, muchísima cosa ahí metida. Estamos hablando de un bloque de 2 espumas, una dentro de otra, y entre medio van por ejemplo, esa placa de carbono. Es decir, tenemos el bloque externo, que es de PEBA, que es el compuesto que ellos le llaman DREAM, sueño, DREAM, que sería la capa externa. Luego encima tenemos, o insertado mejor dicho, tenemos la placa de carbono que va completamente encajada en esa espuma, que es una especie de tenedor de 3 puntas. ¿Qué hace eso? Pues que tenga un poquito de más de flexibilidad y no resulte tan severa como, por ejemplo, la Asics Metafuji Trail, que es una zapatilla que, a pesar de que tiene una placa bífida, separada de adelante y de atrás, pero resulta mucho más rígida, mucho más incontrolable. Entonces, esta Vective Pro 3 me ha parecido un poquitín más adaptable, posiblemente sea a causa de esa placa con forma de tenedor de 3 puntas que sea algo más adaptable, y también posiblemente sea por esa H que se ve en la parte externa, en lo que son esas alas externas a cada lado, que dices, ostras, ¿qué son estas piezas? Pues bueno, eso al final es una especie de H muy minimalista que sobresale por los extremos, lo que es el flare de la zapatilla. De hecho, tú, cuando miras hacia abajo, ves que sobresale esas alas, o sea, las ves desde arriba, muy salientes hacia los lados, ¿no? Pues fíjate, ahí entre medio de la placa de carbono y entre medio de esa H, va otra segunda espuma, que es un TPU que se ve en amarillo. Si lo ves por en medio, hay un huequecillo entre el upper y la media suela, hay como una especie de ahí ahuecado muy chulo, muy bien trabajado. Pues bueno, eso sería la capa esa superior. Entonces, como ves, son 4 componentes que van ahí todos encajados y que al final yo creo que esa H minimalista con esas alas externas hace de cohesión de todo ese conjunto. Y a la vez, evidentemente, cumple su función de estabilización, que dices, bueno, pero no haría falta, ¿no? Porque ya que tenemos la placa esa interna, eso ya hace de estabilizador, hace de propulsor, de placa antirrock, hace un poquitín de hombre orquesta, hace de todo. Sí, podríamos decir que sí, pero yo creo que al final esa H que va puesta en una jerarquía superior, o sea, en una posición superior más elevada y que abraza todo el conjunto,
hace que todas esas espumas, que son ya de por sí muy blanditas, queden como más controladas, más sujetas, vamos a decir, ¿no? Entonces me parece muy bien toda esa tecnología que implementa esta Vective Pro 3 para dar como resultado una media suela muy agradable, una media suela que eso sí, comprime mucho, cuidado, es decir, es que solo atarnos la zapatilla y ponernos de pie, en pie, la zapatilla comprime mucho atrás. Entonces, esto lo he dicho en la historia de esta mañana. ¿Qué sucede? Que cuando te pones de pie, boom, se chafa de atrás. Como tiene el rocker tan marcado, la punta se te levanta y pareces como lo comía, con aquellos zapatos de punta para arriba, ¿no? A ver, realmente es una sensación. Y yo estoy seguro de que si tú cortas la zapatilla por la mitad y mides, te da esas medidas. O sea, te da un drop normal, no negativo. Pero es que parece que tenga el drop negativo a causa de eso, de esa punta tan lanzada hacia arriba y esa compresión tan elevada del talón. Pero ojo, eso ya al final luego se queda en nada. No te perjudica o no te afecta negativamente en nada. ¿Por qué? Porque es una zapatilla que invita, facilita que puedas correr de antepié, pisar delante, que es una delicia. Tú el talón, olvídate, el talón va ahí atrás, lo llevas colgando, no pasa nada. Tú pisas delante y es una delicia. Entonces le puedes sacar muchísimo partido a esa zapatilla. Evidentemente, ni es tan ligera ni es tan rápida como la Asics Metafuji Trail. No. Pero a cambio sí que me parece algo más dócil, más previsible, no tan traicionera, no tan puñetera. Entonces, claro, tú ahí tienes que valorar qué prefieres. No, yo lo que quiero es ir a fondo, quiero una zapatilla muy rápida con la que ir verdaderamente rápido. Bueno, pues entonces deberías cogerte la Metafuji Trail. Dices, no, yo quiero entrar en el tema de las placas, quiero llevar una zapatilla con placa porque voy a correr en cierta zona rápido. Quiero estabilidad, quiero una cierta nobleza, no quiero esa sensación de que piso una piedra y la placa me va a escupir. Entonces tienes la Vective Pro 3, sería la elección correcta, a mi juicio. Vamos con la suela, ya por acabar el podcast. Bueno, un taco de 3,5 milímetros. En la línea de estas zapatillas rodadoras. No hace falta un taco enorme, sino un taco de prominencia, vamos a decir, media, o media tirando a baja, con esos 3,5, achatado, amplio, para esas zonas más duras, incluso que eventualmente pueden haber rocas y demás, pero sobre todo muy pisado, sin grandes tecnicidades. Tampoco tiene que tener unas aristas súper marcadas porque tampoco está pensada para desniveles brutales. Entonces, podríamos decir que es un taco que encaja bien en ese concepto de zapatilla. Y bueno, sí que es cierto que tiene ese Surface Control, que es su suela propia. Vamos a ver. Aquí también lo he dicho en una story y la verdad es que se ha viralizado bastante esa story por el ejemplo que he puesto. Yo imagino que la gente la ha empezado a compartir o se la ha empezado a enviar unos a otros y se ha disparado bastante la audiencia. Y es que yo creo que esa suela para el mercado de USA, el mercado americano, puede tener su sentido, ¿vale? Un terreno más seco, no tan húmedo, puede tener su cabida y su acogida y de paso ahorrarte 14, 16 dólares, ¿vale? De coste sobre la zapatilla y repercutirlo, lógicamente, en el precio de la zapatilla. Sin embargo, para el mercado europeo, Italia, Francia, zonas más húmedas, zonas que pueda estar, pues eso, que haya llovido, que esté mojado, etcétera, no, ahí se queda coja esa suela y ahí yo el ejemplo que he puesto es como James Bond, o sea, es decir, James Bond no puede ser Daniel Craig, no, para mí James Bond o Roger Moore o Pierce Brosnan. No puedes poner a Daniel Craig de James Bond porque es que yo no lo veo. Y aquí, en el doblaje español, porque el actor de doblaje es un fenómeno y tiene una voz tremenda y bueno, aún salva un poco los muebles. Pero no, Daniel Craig en 007, pues no. Pues aquí igual, es decir, esta Vective Pro 3 con esa suela, pues no. Es decir, sería un zapatillón, sería una zapatilla redonda, brutal, con una suela pues como Dios manda. Recordemos que de hecho North Face ya había utilizado Vibram. Luego se echó a la aventura en probar sus cosas y no. Estaría a un nivel que te diría yo, por ejemplo, como el compuesto de Brooks. Estaría ahí. Ni destaca más ni es peor. Son compuestos muy, muy, muy normalitos. Entonces, claro, para mí no es de recibo que en el mercado europeo pues tenga esta suela una zapatilla de ese precio o de altas prestaciones. Insisto, en el mercado yankee,
Pues sí, tiene todo su sentido y ahí estarán encantados. De hecho, fíjate, me parece que lo comenté en otro podcast, que la Long Peak, la Ultra Long Peak, sin el compuesto Vibram, en Estados Unidos se vende muchísimo. Muchísimo. Allí no hace falta ese Vibram y ponerle ese sobreprecio. En cambio, nosotros sí que vamos a valorar más el Vibram. Para que veas la diferencia de un mercado a otro y de que, bueno, las marcas saben dónde tienen que atacar, qué puntos hay donde mejorar o qué implementar en un mercado u otro y dónde no encarecer un producto o donde sí tienen que hacer un retoque para entrar bien en ese mercado. Así que yo creo que, insisto, con una mejor suela lo cambiaría de todo y sería una zapatilla ya, de ser una zapatilla buena, sería una zapatilla extraordinaria. Esto es un poquitín el apunte que te quería hacer hoy, con esas sensaciones muy frescas en la mente de la salida de esta mañana, y es lo que te quería explicar. Nada más, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención, y te espero en el próximo programa.